Bienvenidos a un bloque más con Realidad Conciencia. Mi nombre es Verónica Yoscom. En esta ocasión vamos a tratar un tema de interés, que es la importancia de la lengua materna tzutujil en los procesos educativos. Y en esta ocasión tenemos al doctor Pedro Mateo. El historial que tiene el doctor Pedro Mateo es la siguiente. Él tiene un posgrado en lingüística en la Universidad de Harvard, tiene un doctorado de lingüística en la Universidad de Kansas, una maestría de lingüística en la Universidad de Kansas, una licenciatura en lingüística en la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Pedro, te damos el espacio para que en esta ocasión te presentes al público. Reciban un saludo cordial. Espero que este día sea de mucho éxito para cada uno de nosotros. Antes de empezar, pues, quiero agradecer al grupo de investigadores del Centro de Investigaciones aquí de San Pedro de la Laguna, Sololá. Y yo pues, estoy muy agradecido por esta invitación, en especial al doctor Domingo Yoscom por extenderme esta invitación. Pues creo que vamos a conversar en un tema tan de mucha importancia, no solamente para nosotros como, bueno, en este caso para mí como lingüista, sino que también para nosotros como hablantes de los idiomas mayas, en especial el tzutujil, pero también sus implicaciones, digamos, a nivel social, a nivel educativo, a nivel económico y en otros ámbitos. Primera pregunta a tratar es, ¿por qué es importante incluir el estudio de los idiomas en los centros educativos? Gracias por la pregunta. Yo creo que para responder eso tenemos que pensar de que sin idioma no podemos comunicarnos. Si nos preguntamos, por ejemplo, ¿quién puede trabajar sin usar ningún idioma? Todos necesitamos idioma. Entonces, es la importancia entonces de usar el idioma. Ahora, si nos preguntamos por qué la importancia del tzutujil, es mucho más específico, digamos, en el contexto donde se habla el tzutujil. Ahora, todos manejamos el tzutujil, pues yo creo que sí, muchos manejan, y eso quiere decir que es un reto para todos los que estamos en el campo educativo de manejar el idioma, pero sobre todo cómo enseñar desde el idioma, desde la cultura, en este caso de los estudiantes. Hablemos niños, hablemos jóvenes, hablemos señoritas, hablemos adultos, pero ese conocimiento tiene que estar ofrecido o debe ser ofrecido desde el idioma. ¿Por qué? Porque ese idioma reúne muchos conocimientos, ¿sí? Entonces, es por ello, considero que el idioma, entonces, tzutujil es como el primer idioma que se va a utilizar o que debe ser utilizado en las escuelas, ¿sí? Es un reto, entonces, para cualquiera que venga, digamos, en el contexto tzutujil. Les voy a contar una experiencia nomás. Yo soy Janjobal, pero estoy en el área Cachiquel. Pero previo por ejemplo, no tanto como vivir, sino que en un colegio donde estuve trabajando como maestro, no podía estar ahí si no podía, impartir clases en Cachiquel. Entonces, daba mis clases, pero durante el día y ya en la noche tenía que recibir mis clases de Cachiquel para poder optar a ese trabajo. Entonces, yo creo que esa es una responsabilidad y una actitud que todos deberíamos de asumir dependiendo en qué idioma estamos inmersos. Ahora la siguiente pregunta, ¿cuál es el rol del idioma en el desarrollo de la ciencia? A través del idioma nosotros podemos como darnos a entender, pero también hablando de los idiomas mayas, en los idiomas mayas es donde se han desarrollado las ciencias. El problema que hemos tenido, por ejemplo, es que hemos prestado como idiomas, o más bien se nos ha impuesto un idioma que no es lo nuestro, y por lo mismo, cabalmente ahorita en esta conversación que tenemos, estamos usando un idioma que no es nuestro, pero que lo estamos haciendo porque es
una necesidad y porque también el español es como una lengua franca para nosotros. Pero la ciencia tiene que estar basada también en los idiomas. Ahora, desde los idiomas también se hace ciencia, ¿sí? Está, por ejemplo, lo que usted mencionó, la ciencia lingüística. La misma, o sea, la lingüística es el estudio del idioma, ¿sí? Muchos cuestionan, por ejemplo, me preguntan, bueno, pero sos lingüista, ¿sí? ¿Y cuántos idiomas hablas? Entonces, cambia un poquito la idea de que la lingüística, por ejemplo, es más la cuestión de, bueno, ¿cómo es que el que estudia el idioma comprende, por ejemplo, la estructura de un idioma? Entonces podemos, por ejemplo, comparar la estructura de los idiomas mayas y tienen algo en común, pero como también tienen sus peculiaridades, ¿sí? Entonces, el idioma entonces debe estar en todo, ¿sí? También en la ciencia como también en la cuestión de educación. Partiendo de eso, ¿cuáles son los estereotipos más comunes en relación a los idiomas mayas? Se me vienen ahorita dos. Uno es que el trato que se le da a los hablantes, ¿sí? El hecho que me escuchen hablar, por ejemplo, Canjobal, Tzutujil, Cachiquel, pues dicen, este es un indio, o este es un indígena, sinónimo de que no sabe nada, ¿sí? Entonces hay como un estereotipo muy fuerte de parte de las personas que no hablan ese idioma. Pero lastimosamente entre nosotros mismos como mayas también hay como ese estereotipo, con el hecho de que alguien pues no habla en español, pues también hay cierta tendencia en nuestros pueblos de eso. Entonces hay ese, como digamos, esa conexión negativa, digamos, de que yo hablo un idioma maya, entonces es sinónimo que yo no sepa nada. Ese es uno. El otro, y el más fuerte, se dice que los idiomas indígenas o los idiomas mayas no tienen gramática, que es una mentira total. Todo idioma tiene gramática. Ahora, no hay estudios en algún idioma, es otra cosa. Por ejemplo, un X idioma donde nadie se ha preocupado en verdad entender la estructura de ese idioma, está bien, pero eso no quiere decir que los hablantes o sus hablantes manejen alguna gramática, ¿sí? Todos, sepamos escribir o no, manejamos una gramática, y es la gramática mental. Todos tenemos esa gramática. Por ejemplo, si alguien produce alguna palabra en tzotujil en ese momento y yo lo trato de producir con mi acento canobal, seguramente alguien de ustedes va a hacer cara, alguien de ustedes se va a reír. ¿Por qué? No va a sacar su gramática, digamos, de cuántos tomos, de cuántos volúmenes bueno, voy a ver si lo dijo bien o no. No, tiene una gramática mental y esa gramática mental le dicta, mire, saber de dónde viene. Entonces produjo algo que en verdad no está dentro de ese sistema lingüístico del tzotujil. Entonces es otra idea entonces que no es cierto o no es cierta de que en verdad los idiomas no tienen gramática. Todos, sepamos escribir o no sepamos escribir, va a haber siempre una gramática mental y esa la vamos a cargar siempre, ¿sí? Entonces hay diferencia entonces cuándo va a ser una gramática mental y cuándo va a ser una gramática escrita. Las gramáticas que tenemos, por ejemplo, las escritas, pues son buenas, pero nos falta entonces como lingüistas pues también descubrir más esa gramática, ¿sí? Entonces son como esos dos ideas que sí me gustaría como compartir. Hay varias, pero son esas que creo que sí podrían como ilustrar esas ideas que usted pregunta. Es como un reto, ¿verdad? Tenemos un gran reto con descubrir más sobre la gramática, pero también me gustaría saber cuál es la relación entre el idioma y cultura. Desde el punto de vista cultural se ha dicho que el idioma es parte de la cultura, es como un elemento de la cultura. Pero en el caso nuestro,
El idioma es el que nos identifica como una cultura, la cultura maya. Pero hablemos la cultura tz'utujil, por ejemplo. Entonces, todo eso se expresa a través del idioma. A pesar de que somos mayas, hay expresiones en tz'utujil que no van a ser, por ejemplo, interpretadas en el contexto janjopal, en el contexto mam, quiché o en otros idiomas. Entonces, el idioma en verdad lleva toda esa cultura, ¿sí? Solo pongámonos a pensar en un chiste. Le cuento un chiste, por ejemplo, en janjopal, o usted me cuenta un chiste en tz'utujil, usted se va a reír, lo va a gozar, lo va a disfrutar. Pero si usted trata de pasar ese chiste en español, el mensaje o esa gracia que va a tener, ya no va a tener esa gracia, digamos, trasladar. Entonces, todo eso lleva toda esa cultura. Entonces, es por eso que el idioma es importante mantenerlo, ¿sí? En otros contextos, el contexto de los Estados Unidos, por ejemplo, donde los indígenas tienen un orgullo o sienten un orgullo por su cultura, porque practican el baile, por ejemplo, en alguna actividad importante en la vida de la comunidad. Pero preguntémonos qué pasa con el idioma. El idioma casi no es que casi, en su mayoría está ausente. Lo que se puede ver en ellos, digamos, de los nativohablantes, de los idiomas indígenas de América del Norte, es como su acento. Cuando hablan el inglés, por ejemplo, se escucha un inglés con un acento, y ese inglés con ese acento, es que ese acento viene de alguno de los idiomas indígenas, ¿sí? Entonces, como si un poquito la lección aquí es, bueno, ¿qué pasa entonces con nosotros en el futuro, por ejemplo, con el tz'utujil? ¿Qué pasa si nosotros ya no damos la oportunidad a nuestros hijos de practicar o de hablar el tz'utujil, por ejemplo? Entonces ellos estarían como digamos, como están estos los indígenas norteamericanos, por ejemplo, donde van a sentir orgullo nomás por la cultura. El idioma está ausente. Pero una cosa más es que también a nosotros como padres o como responsables de estos niños, esos niños nos van a considerar como los culpables de no darles esta opción de hablarles en algún idioma maya. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los desafíos a nivel nacional para el fortalecimiento del idioma? Voy a mencionar dos. Uno es que, como en toda ciencia, hay poca formación. No estoy diciendo que todas las personas, en este caso los que están en el ámbito de educación, que todos tengan que ser lingüistas, no, sino que cómo pueden tener una formación en la cuestión lingüística. Entonces, no estamos formados para entender cómo funciona el idioma. No estamos formados, por ejemplo, para ver cómo funcionan los sonidos de los idiomas, cómo se forman las palabras en los idiomas, cómo se combinan las palabras en los idiomas, cómo cambia de significado las palabras en un idioma. Solo para ilustrarles un caso, haciendo la diferencia de sonidos en los idiomas mayas y el español, por ejemplo. El español hace una diferencia entre sonidos sonoros y sonidos sordos, por ejemplo. En el caso de la T de tomate, por ejemplo, y la D de dedo. La T es un sonido sordo, la D es un sonido sonoro, porque hay vibración en las cuerdas vocales. Ahora, ¿qué pasa en los idiomas mayas? Hay un poquito digamos, como de distinción entre sonoridad, pero la diferencia más fuerte es lo que nosotros conocemos como los sonidos glotalizados, ¿sí? Voy a tratar de producir una palabra en cachiquel, por ejemplo, para decir ik, y la palabra ik. Ik es Chile, creo yo, después ik es luna. Entonces, tenemos esa diferencia.
Entonces, por un lado está el español con sus sonidos sonoros, pero por otro lado los idiomas mayas con sus sonidos glotalizados. Entonces, pero conocemos de eso, es muy poco. Y el problema es cuando llegamos en la escuela, decimos, por ejemplo, es que este niño no habla bien, tiene problemas con la P, no, tiene problemas con la B, es que produce la B como la P. ¿Así? Sí, pues no es tan así. Este niño en su lengua materna no tiene B, tiene P. Y si usted no ha aprendido o no ha entendido cómo funciona, pues tenemos que aprender eso entonces. Tenemos que formarnos. Por eso decía que hay una parte ahí que en verdad tenemos que formarnos para entender la estructura. Lo que se ha asumido lastimosamente es que por el hecho que yo sea tzutujil o sea anopal, entonces ya sé pues, enseñar a los niños en un idioma maya. O ya puedo hacer educación bilingüe, como dice Ruth Moya, por ejemplo. Dice ella, no basta que los maestros bilingües sean mayas, tienen que ser formados. Entonces, es el reto, entonces, que tenemos que ser formados, o tenemos que formarnos para, en verdad, ¿cómo enseñar? Un agricultor, por ejemplo, puede tener su machete, puede tener su asadón, pero si no tiene filo, pues da la misma cosa. Tal vez va a avanzar, pero no va a avanzar mucho en su trabajo. Es eso. Lo otro es el conocimiento de los hablantes. Me refiero en este caso, de los hablantes pequeños. O sea, cómo los niños desde pequeños, por ejemplo, comienzan a aprender un idioma maya. No sabemos, sabemos muy poco, ¿sí? Entonces es otro reto, el entender esas habilidades lingüísticas de los niños, ¿sí? Nosotros somos muy famosos en adaptar ideas en diferentes ámbitos. Entonces, lo que hacen muchos, por ejemplo, dicen, bueno, hoy voy a enseñar lengua materna. Entonces voy a copiar que hay en el español y ¡pum!, lo pego aquí. Ya estuvo. Pero no, tenemos que también entender eso. Entonces, para concluir esta respuesta a su pregunta, son dos cosas. Formarnos, pero también hacer investigaciones en la cuestión de idiomas. Muy bien, Pedro. ¿Algún mensaje que le dieras a la población tzutujil? El mensaje es no tener vergüenza de hablar el tzutujil. El tzutujil, como cualquier otro idioma, tiene su propia gramática, tiene su propio sistema de comunicación, ¿sí? Entonces todo eso hay que como valorarlo, hay que entenderlo. Entonces, con eso tenemos que como elaborar, entonces elevar más nuestra autoestima como hablantes del tzutujil. Por supuesto, hay como miras hacia nosotros como hablantes que dicen, bueno, pues, estos son hablantes del tzutujil o del idioma maya, entonces por lo tanto, pues tienen como un bajo nivel, digamos, un bajo estatus, pero no es tan así. Ya les dije, digamos, durante las preguntas, bueno, que todo idioma pues tiene su gramática. Entonces yo creo que tenemos que como sentirnos orgullosos de eso. Pero la otra parte es también cómo autoformarnos, aprovechar espacios como estos, y yo creo que la invitación un poquito también, entonces, aprovechar espacios, por ejemplo, lo que tiene, por ejemplo, el Centro de Investigaciones de aquí, pues también trabajar para poder comprender la estructura del idioma, estudiar el idioma. Y sé que en San Pedro también hay gente formada en la cuestión lingüística. Entonces, ¿cómo aprovechar ese recurso? ¿Sí? Y también para los niños, pues, seguir con esa curiosidad de aprender el idioma. Gracias. A ti, Pedro, gracias. Le dejamos tiempo al público por si quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario. Gracias al doctor Pedro por estar compartiendo este momento con nosotros. Hay varios aspectos que ha mencionado, ¿verdad?, con relación a la importancia del uso del idioma materno en el contexto educativo, en el contexto político, social y lo que implica también esto como elemento fundamental de la cultura. Yo no quisiera hacer una pregunta, más bien es pregunta al mismo tiempo comentario, porque
lo que implica el idioma materno en el ámbito educativo es que el hablante habla y comprende el idioma al llegar a la escuela, pero comienza a leer y a escribir un idioma extraño. En este caso sería el idioma franco, que es el castellano. Entonces, esto está truncando el desarrollo de las cuatro macrohabilidades lingüísticas que pudiera desarrollar como un hablante legítimo del idioma tzutujil. Entonces, se han hecho algunos esfuerzos, se han pronunciado procesos de formación tanto para docentes como también para hablantes, y en este caso se le ha delegado a la responsabilidad a las instituciones presentes en la región, como la Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural cuando tenía presencia en el área, y también la Academia de Lenguas Mayas, ¿verdad? Pero estas instituciones en los últimos 2 años ya no han hecho ese proceso, o sea, ya dejó de continuar con esa formación. Ahora, yo quisiera que usted, ¿cómo mira la presencia de estas instituciones o la ausencia de las mismas? Porque a nosotros nos dejan como hablantes simplemente la responsabilidad de continuar. Usted hablaba de autoformación, pero también necesitamos un sistema propio para poder formarnos y poder tener el dominio de nuestro idioma, tanto como idioma tzutujil en primer lugar y por supuesto el idioma castellano como L2 también, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí hay un tema muy profundo que sí es importante dejarlo bien claro con la población para que tomemos ya un punto de partida y poder considerar el idioma también como parte fundamental de nuestra cultura maya tzutujil. Hablar de las 4 habilidades, creo que algo que se me fue a mencionar, pero sí, gracias por pues, hacerlo. En cuanto a la pregunta, pues yo creo que ya es algo como va en función de la política lingüística que muchos le llaman. Ahora, ¿qué hacer? Yo veo más, digamos, ese punto como muy actitudinal también. Es decir, podemos tener varias instituciones en la comunidad, pero si nosotros no queremos hacer algo, pues también nos pueden estar formando, creo, ahí sí que todos los días, pero si no hay ese deseo de cambiar, pues yo creo que tiene que ver mucho, entonces, según yo, desde los participantes o desde las personas que están como involucradas en ese proceso. Ahora, por supuesto, la institución debe estar, la institución también debe cumplir ese espacio. Una cosa que, según yo, que ha ocurrido es como un divorcio entre varias instituciones. ¿Qué quiero decir con eso? Que, por ejemplo, Ministerio de Educación por su propia cuenta, Municipalidad, por ejemplo, con su, qué sé yo, sus comisiones, pues también por su lado. Instituciones sociales también por su propio lado. Yo creo que eso de alguna forma ha fragmentado entonces esos esfuerzos. Entonces, la forma como lo veo es, bueno, cómo poder entonces empezar con procesos o digamos de reuniones y discutir puntos como usted lo que acaba de hacer. Y yo creo que también ustedes como centro creo que han dado como un ejemplo bastante bueno en el sentido de ir viendo cómo involucrar a otras instituciones, especialmente la municipalidad, por ejemplo. Entonces es un buen ejercicio que ustedes han hecho y yo creo que de alguna forma eso se ha visto en otros contextos. Entonces yo creo que eso hay que como fortalecerlo, pero sobre todo también hay que ser como políticos en el sentido, bueno, ¿cómo podemos manejar todas esas ideas? Entonces yo creo que sí, ahorita estamos como en 2 campos, el idioma en sí, pero también cómo llevarlo más estratégicamente en otros contextos. Aquí, compañero, ni Nabejal, Junotzla Japetik. En este caso, digamos, específicamente en el lenguaje, ¿cuál es como persona, desde un principio, digamos, como un hilo conductor en toda su carrera, pero como persona, cómo ha encontrado
o cómo se ha encontrado, digamos, en un proceso de reivindicación cultural y cómo la observa también desde su perspectiva la reivindicación cultural, digamos, al respecto el idioma o los idiomas de Guatemala. Gracias por la pregunta. Yo creo que a nivel nacional vemos que hay una conciencia por mantener el idioma, por mantener la cultura. Según yo, lo que ha, digamos, como fallado es la forma de trabajo, de cómo hacer esa reivindicación. Entonces nos faltan, por ejemplo, como estrategias educativas, políticas lingüísticas, que tal vez sí la estamos haciendo, pero que en verdad no llegan al punto. Entonces yo creo que yo veo eso como un problema serio, digamos, pero sí queremos, pero de ahí, ¿cómo lo hacemos? Solo para ilustrar con un ejemplo. Cuando uno va a algún centro de aprendizaje de idiomas, por ejemplo, se usa un método caducado. La cuestión de copiar en el pizarrón las palabras, bueno, niños o jóvenes, ahí está, y cópienlo. Ya no. Entonces, no estamos entonces como al lado de la tecnología o los avances tecnológicos. Seguramente aquí han visto, por ejemplo, experiencias dadas, pero en otros casos, en el caso de Cachiquel, por ejemplo, hay mucha gente extranjera que viene a aprender el Cachiquel, por ejemplo, por unos 2 meses y ya casi salen hablando bien el idioma. Y dice uno, entonces, ¿qué pasa con nosotros? Entonces, hay como algo ahí, como hay que como cambiar de ver eso. Ahora, no estoy diciendo que todo está mal. O sea, hay ese deseo. Pero la otra parte que veo también como un problema es tal vez, digamos, en este caso, especificándome a su pregunta, desde la perspectiva personal, es que hay un divorcio también entre investigación y aplicación. En este caso, si habláramos de la lingüística y también su aplicación en el ámbito educativo, por ejemplo, hay todavía una cuestión ahí de falta de unidad de criterios. Yo como investigador, pues puedo dar como un insumo, pero la persona que está en el campo tiene otra idea. Entonces, ahora, ¿por qué se da eso? Por lo mismo, no estamos formados en algo y nos aferramos a un conocimiento y también no estamos como abiertos a aprender nuevas cosas, ¿sí? Yo estoy bien con lo que sé y punto. Lo que viene, pues, va a requerir más trabajo. Tengo que formarme, ¿sí? Entonces, según yo, es más o menos como lo que hay, o sea, en este caso, desde la cuestión de los idiomas. Pedro, muchas gracias por aceptar la invitación que semanas anteriores habíamos hecho, ¿no? Como centro. Y realmente yo quiero hablar en este momento de ironía. Ironía en el sentido de que cómo nosotros hemos menospreciado nuestra lengua y cómo otras comunidades han apreciado nuestra lengua. Y quiero hacer referencia, digamos, un poco en relación a tu formación. O sea, un postdoctorado en la Harvard. O sea, ¿por qué a la Harvard le interesa un idioma maya? Un tutuil, un cachiquel, un quiché. ¿Y por qué la universidad, digamos, nacional no le pone énfasis al idioma? Obviamente, dentro del idioma hay otras cosas que son de tipo ideológicas. Yo siempre he dicho que hablar un idioma es cambiar la ideología, pero es una ideología no en discurso, es una ideología puesta en práctica. Entonces, lo que a mí me encantaría que nos pudieras compartir un poco es esa ironía, ¿no? Cómo nosotros hemos perdido una tradición tan interesante, porque en una de las preguntas que se te hizo hace algún momento, cómo esa cultura también fortalece el idioma y cómo el idioma fortalece la cultura. Entonces sí, me gustaría que pudieras como comentarnos un poco en base a tu experiencia, ¿no? Porque de Huehuetenango, en una comunidad que no es quechí, que no es cachiquel, que no es tutuil,
luego actualmente viviendo en una comunidad Cachiquel y ahora estamos en una comunidad Tzutuil, o sea, cómo esos cambios también han afectado, ¿no? Y sí sería muy provechoso para nosotros escuchar un poco, sobre todo hablando de estas ironías y también quizás tomando también parte de lo que son las políticas, ¿no? Lo que queda por hacer. Y gracias. Hay varias preguntas en esta pregunta, pero voy a tratar de contestar un poquito del por qué a la Universidad de Harvard y no en otra universidad nacional, por ejemplo. Primero, es que hablar de lingüística en nuestro país se ha tomado como un indigenismo. Es decir, hablas de idioma porque sos un indígena, sos un maya. Entonces, pues, ¿por qué, verdad? Y especialmente para qué crear una carrera en lingüística. Pero en otros contextos, como les decía hace ratos, la lingüística es una ciencia, ¿sí? Es una ciencia que muchos la consideran como joven, pero sí ha estado desde hace ratos. Ahora, ¿por qué entonces a estas personas les interesa y a nosotros no? Pues es como muy sencillo. No valoramos lo que tenemos a nuestro alrededor, como dice la canción, hasta que lo vemos perdido. Ahora, hay dos puntos muy importantes aquí, digamos, con esto del por qué otras universidades del extranjero. Uno es que hay como una corriente tipológica, ¿sí? Entender en verdad cómo funciona el idioma, pero también la idea de la gramática universal. ¿Cómo funciona esa gramática universal? Entonces hay varias corrientes teóricas que dicen, bueno, existe una gramática universal y es la que va a funcionar para todos. Solo para contarles una experiencia, cuando estuve haciendo mi tesis de maestría, mi asesor hizo su trabajo en los años 70 en el quiché de Zunil, y para él los idiomas mayas funcionaban como el quiché. Y llego con el Hanjobal y le digo, pues no es tan así, el Hanjobal tiene estas propiedades. Y me llevó 2 años para convencerlo, que en verdad no era tan así. Es por ese punto, o sea, digamos, ¿por qué pues les interesa eso? ¿O por qué nos interesa como lingüistas pues, hablar, digamos, de idiomas? La otra parte es que también tenemos que entender que esta gente que viene a nuestro país ha entendido muy bien de que en verdad para poder apoyar a las comunidades, para poder dar un servicio, tenés que manejar el idioma. Como decía el doctor Yoscom, es una ironía. Nosotros estamos como queriendo entonces otro. Nos interesa más el español. Pues ahorita casi ya no tanto el español, nos interesa más el inglés u otros idiomas. Pues eso no es malo. O sea, nadie está en contra de eso. El asunto es cómo valorar lo nuestro. Otro punto que sí me gustaría como tocar es, bueno, ¿por qué tan de repente salgo del área Hanjobal y voy a otro contexto, digamos? Bueno, las cosas de la vida llevan a uno, y una cosa es que cuando se abre una puerta, como si se van abriendo otras tras otras, y yo creo que es lo bonito de la vida. Ahora, lo que me ha enseñado eso, digamos, desde el punto de vista, digamos, de idioma o lingüístico, es como tener un conocimiento de varios idiomas. No los hablo, por supuesto, pero comprender su estructura, comprender esa cultura es bastante importante para la formación de uno, y lo que otra vez pocos, digamos, como valoramos. Antes de salir de mi pueblo, por ejemplo, pensaba que solamente era el único pueblo que existía, y cuando se hablaba de que el mundo era, ¿cómo se llama?, circulaba alrededor del sol, yo pensé que era solamente esas montañas que rodeaban el pueblo y de ahí ya no había más. Pero no. Entonces, ¿cómo podemos relacionar eso con idioma? Pues es importante entonces mantener la lengua materna de uno, que es la base para ir con otros idiomas. Y es que entre más idiomas, mucho mejor. No solamente uno pues se relaciona con otras personas, sino también comprender las culturas de esas personas.
Por ejemplo, ahorita, ¿qué pasa si yo hablara el tzutujil? Sería mucho más diferente. Y no estuviera hablando ahorita en español, estuviéramos hablando más el tzutujil, y en verdad donde se sentiría más pues, ese sentido de conversar con ustedes. Pero no, tenemos que usar otro idioma. Entonces, con eso, pues creo que ha sido un poquito la experiencia personal, y la invitación de verdad, pues, si no hemos como dado un poquito más de esfuerzo para fortalecer el idioma, pues yo creo que sí, tomemos esa oportunidad. ¿Cuánto tiempo nos lleva a aprender un idioma? Mucho, 1 año. Pero a los 6 meses ya casi uno va comenzando a decir algo. Con el inglés, por ejemplo, me llevé casi 6 meses ahí dándole, y de ahí pues comencé a hablar, por los niños que cuando comienzan a hablar. Entonces cuando comienzas a hablar, pues ya te ponen atención, ¿sí? Ya te comienzan como a responder, ¿sí? Entonces ya al año, pues ya somos hablantes de un idioma. Pero el problema es que no tenemos la cultura de aprender idiomas. Tenemos una cultura de que hay un mejor idioma y tenemos que aprender ese mejor idioma. Para concluir, una de mis estudiantes les hacía la pregunta: ¿por qué están estudiando lingüística? Y dice ella: para comprender cómo funciona el cachiquel. Cuando fui al colegio, dice, una de mis maestras me dijo: ya no hablen cachiquel ustedes, el cachiquel va a desaparecer. Y es más, ese cachiquel no tiene gramática. Y dice ella: pues yo vine a la universidad y también dije a mí misma, decía ella, que voy a demostrarle a la profesora que en verdad el cachiquel es un idioma, que ahí está. Y vengo ahora a la universidad para decir que sí está el cachiquel, pero también mis hijos hablan el cachiquel. Pero, decía ella, mi compañera, mi mejor amiga, tomó muy en serio lo que dijo la maestra. Entonces, ella medio habla el cachiquel y sus hijos nada con el cachiquel. Entonces, todas esas experiencias de la vida son importantes, pero también el poder también de la lengua. O sea, lo que sale entonces de mí, también hay que como medir sus efectos al final. Bueno, Pedro, te agradecemos por la presencia, el conocimiento compartido con nosotros. De igual forma, agradecemos al Centro de Investigación por el espacio y a Canal 2 por la incidencia que también tiene en estos temas de interés, y esperamos compartir contigo en una próxima.